Capítulo 24. Entonces, ¿me lo explicas? Fui atacado por Akatsuki, y Conan desertó y me ayudó a matar a uno de ellos, pero el otro escapó. Naruto explicó el final de su misión de forma muy sencilla y entregó el informe que había preparado. A Tsunade le costó creerlo al principio, y al segundo, e incluso cuando se lo explicaron por tercera vez, le costó creerlo. Naruto miró al Anbu que estaba junto a Tsunade. Parecía nuevo, pero familiar. Sí, traicioné a los Akatsuki tras descubrir sus verdaderos objetivos, y no puedo seguirles la corriente. A cambio de información y mi ayuda para derrotarlos, solicito clemencia. Por ahora, los Akatsuki no tienen fama de terroristas, declaró Conan mientras ponía una mano sobre la cabeza de Naruto. Aja. Tsunade dijo con expresión seria. Conan había abandonado su capa de Akatsuki y ahora llevaba unas mallas reveladoras y un top revelador que dejaba ver toda su espalda, costillas, hombros y se le marcaban el pecho. Tampoco le cubría el estómago, así que se le notaban 4 piercings en el ombligo. Vestía menos como, de hecho, vestía como muchas ninjas. Revelador y sexy. Jiraiya Sensei puede dar fe de mí, y esta no es la primera vez que nos vemos. La última vez que nos vimos, tu compañero Orochimaru intentó matarme por compasión. Conan le recordó a Tsunade que esta no era su primera vez. Tsunade levantó una ceja. ¿Entonces? ¿Me debes una? No, de verdad no te debo nada. Aún así, admito que ayudaste a Naruto, pero ¿cómo puedo confiar en que esto no sea un complot de Akatsuki para acercarte a Naruto y traicionarnos? Preguntó Tsunade mientras miraba al Anbu a su lado. También miró a Naruto, confundida por cómo Naruto podía sentirse tan cómodo con esa mujer. Puedo responder por ella, prometió Naruto. Conan asintió, pero Tsunade solo pudo suspirar. Sí, lo entiendo, tú también la defiendes, pero sigue siendo una terrorista. Tsunade no podía permitir que un exmiembro de Akatsuki anduviera por la aldea sin medidas contra ellos. Sí, sé que técnicamente aún no es una terrorista, pero sigue siendo una ninja enemiga de la aldea de la lluvia. Nunca nos hemos llevado muy bien con ellos. Tsunade le explicó a Naruto. El hecho de que Conan abandonara a Akatsuki no la convirtió en una aliada de ellos. Ya no soy miembro de la aldea de la lluvia. Como Akatsuki está aliado con la aldea de la lluvia, Conan decía la verdad. Sin embargo, vio que Tsunade captaba su media verdad, porque Tsunade no era alguien a quien se le pudiera pasar una media verdad. Al fin y al cabo, era una de los Sannin legendarios. Y, como su líder es el líder de la aldea de la lluvia, como abandoné a Akatsuki, también abandoné la aldea de la lluvia. Conan estaba realmente triste por eso. Fue por el bien de la misión y para ayudar a Nagato a ayudar a Naruto, pero la aldea de la lluvia era su hogar y no quería abandonarla. Aún así, al menos Konoha tenía buen clima. Yo también puedo responder por ella. Jiraiya estaba sentado en la ventana cuando dijo eso. Sabio pervertido. ¿Pervertido, sabio? Susurró Conan y miró a Naruto al oír cómo se refería a Jiraiya. Luego, miró al hombre que la observaba de arriba a abajo. Saltó por la ventana antes de aterrizar frente a ella. Jiraiya Sensei. Conan asintió. Él la miró como lo hace un padre. Has crecido muy bonita, Conan, la elogió Jiraiya, antes de mirar a Naruto. Entonces, Naruto, ¿cómo supo Conan que estarías donde estabas y qué te hace defenderla? Le preguntó Jiraiya a Naruto. Un presentimiento. Me basta. Jiraiya sabía que eso era lo máximo que podía conseguir. La verdadera explicación debía ser que Naruto conocía a Conan en el futuro y la había convencido de ser su aliada o algo así. Naruto la defiende, yo la defiendo, y seamos sinceros, Tsunade, confiar en un exmiembro de Akatsuki no es algo que no hayas hecho antes. Jiraiya miró a la gente Anbu en la habitación. Tsunade se sonrojó y no hizo contacto visual con nadie, pero asintió. Bien, tienes razón. Supongo que, como Akatsuki aún no es conocido como grupo terrorista y ella los abandonó, podemos acogerla. Solo si nos da toda la información que sabe sobre Akatsuki y sus objetivos, más de lo que Itachi ya nos ha contado. Tsunade miró a Conan, quien asintió. Naruto salió de la habitación. No era necesario este papel. En el apartamento de Naruto, ¿qué diablos pasó aquí? Su apartamento era un desastre. Todas sus plantas en macetas estaban esparcidas por la habitación, y cuando entró vio a Koneko y Kuroka trabajando para limpiar su apartamento destruido. Acabo de volver de buscar trabajo, y así estaba cuando llegué aquí, dijo Koneko, aunque no sabía qué había pasado. La ventana estaba rota, así que supuso que alguien que no era su amigo había entrado y destrozado la casa buscando algo.
Todos los cajones de la ropa estaban vaciados y desordenados, con su contenido esparcido por todas partes. ¿Kuroka?, preguntó Naruto. Ella se encogió de hombros. Creo que quizá sea culpa mía, pero no sé cómo ni por qué. Solo sé que me faltan las bragas, declaró Kuroka, ya que le habían robado todas las bragas menos las que llevaba puestas. Pensó que quizá alguien que la vio por la ciudad le había cogido cariño y ya no aguantaba las ganas, así que irrumpieron en el apartamento de Naruto para intentar calmar sus deseos. Además, también se llevaron la mitad de tus pergaminos de entrenamiento, y. Ah, sí, también robaron el papel higiénico. Kuroka añadió eso a la lista. No, no lo fue. Usé lo último para sonarme la nariz y anoche te dije que consiguieras más. Koneko miró fijamente a Kuroka por la mentira. Naruto miró sus pergaminos en el suelo. Bueno, ninguno de estos era raro ni realmente valioso. Bueno, no veo, maldita sea, no veo mi ropa interior de la suerte, dijo Naruto mientras se frotaba la nuca, confundido. Llevo tu ropa interior ahora mismo, porque la mía está en el lavadero. Koneko se levantó el kimono y le mostró la suya. Lo siento, no pensé que volverías hoy. Te prometo que la lavaría después, mañana te lavaría la ropa. Koneko se sonrojó al ser descubierta. ¿Tienes ropa interior de la suerte, corazones verdes y rosas, en serio? Koneko se sonrojó. Cállate, cada uno tiene su ropa interior favorita. No, literalmente prefiero no usar nada. Kuroka discrepó completamente con la afirmación de Naruto. Se siente genial sentir el viento. Kuroka se acercó juguetonamente a Naruto y le rodeó la cabeza con sus pechos. Su hermana menor la rodeó con los brazos. Luego procedió a golpearse la cabeza contra el suelo. Me hubiera gustado tener la cabeza ahí un poco más de tiempo, pero volvamos al robo. Naruto se acercó a la ventana y la miró. Vio algunos fragmentos de vidrio en el exterior, en el techo. Miró el suelo de su habitación y vio que no había rastro de vidrio. El vidrio en el exterior, y no en el interior, sugería que el robo no había sido un robo, sino una fuga. Aunque eso no tenía sentido. Alguien estaba en su apartamento, robó algunos de sus pergaminos y luego intentó hacer que pareciera que un pervertido lo hizo robando la ropa interior de Kuroka. O tal vez hubo dos personas que entraron y una robó la ropa interior, mientras que la otra robó los pergaminos. Vaya, no soy lo suficientemente listo para darme cuenta. Sé que alguien intentó que pareciera un robo, pero no fueron lo suficientemente listos como para romper el cristal desde fuera, o quizá intentaron que pareciera algo de un novato, o quizá simplemente me odian. Naruto bajó la cabeza al recordar que la gente no necesitaba una razón para destrozar su apartamento, robarle sus cosas y romperle la ventana. Pero esta fue la primera vez que sucedió, así que tal vez Kuroka y Koneko fueron quienes llevaron las cosas al límite para algunas personas. Algunas personas simplemente no soportan que la gente que odian sea feliz después de todo. Oh, por cierto, ¿harás algo el día 10, Naruto?, le preguntó Kuroka. Él inclinó la cabeza. ¿El día 10, no, pasa algo especial ese día?, preguntó Naruto con una ceja levantada. Se olvidó de su propio cumpleaños, pensaron Koneko y Kuroka en perfecta sincronía. ¿Cómo pudo alguien olvidar eso? Capítulo 25. Sakura estaba confundida. Naruto parecía mucho más maduro desde que se convirtió en Tokubetsu Jonin, pero aún había algo extraño en él. No se le había acercado ni una sola vez para salir con ella ni para intentar ligar. Se sintió aliviada de que ya no intentara salir con ella, ya que estaba concentrada en sus estudios como ninja. Por alguna razón, Tsunade le había ofrecido un aprendizaje. Según Tsunade, Naruto le pidió que lo hiciera, pero él nunca se acercó ni se atribuyó el mérito. Ahora, entre misiones, ella tenía que recuperarse de muchos moretones por el entrenamiento de esquiva con Tsunade. Naruto era de los que presumían de hacer estas cosas, pero no presumía. En cambio, él era el tipo que caminaba por el pueblo y compraba algunas cosas raras. En serio, no puedo creer que esto de la ubicación sea tan raro. No sé cómo el tío maestro logró que funcionara esta porquería, dijo Naruto, y Sakura lo siguió. Acababa de salir de una tienda y había comprado un collar de dientes de tiburón y un montón de camarones fritos en otra. Tenía una lista completa de cosas raras que ella no esperaba que le interesaran a Naruto. Naruto desapareció en un shunshin. En el campo de entrenamiento 23, tengo lo que necesito, dijo Naruto mientras miraba a Kuroka, que saltaba sobre una sola pierna. Sostenía uno de sus pendientes con una mano y, en la otra, un pez globo. Su pendiente tenía un rastro de la magia del tío.
Con ese rastro de magia, podría usar la magia de su tío aunque no tuviera acceso al mismo sistema mágico que él. Al igual que él no podía usar la fuerza por falta de la habilidad. Pudo acceder al mismo reino de los sueños que Splinter porque sí tenía los medios para hacerlo, ya que conocer a Splinter era el único requisito para acceder a sus sueños con la técnica. No es que fuera importante ahora mismo. Entonces, ¿encontramos al tipo que irrumpió en tu apartamento? Preguntó Kuroka mientras se tomaba un descanso de su cántico, y Naruto vertió la mitad de los ingredientes que había comprado en el caldero. A ella no le preocupaba encontrar sus bragas, pero aún así alguien irrumpió en el apartamento de Naruto. Naruto levantó el collar de dientes de tiburón hacia él. De vuelta al cántico, lo entiendo, dijo Kuroka mientras continuaba con la magia. Sus activos rebotaban mucho cuando saltaba en un pie. Una cantidad enorme. Bueno, al menos funciona, eso significa que el Tres Colas ha revivido, pero nadie lo ha localizado todavía. Naruto sabía que el Tres Colas acabaría asentándose en algún lugar cerca del territorio de la niebla, cerca de allí, pero no en el país del agua. Desconocía la ubicación exacta, pero sabía que el anterior Jinchuriki había muerto y que la bestia de cola necesitaba reaparecer. Los Akatsuki estaban buscando información sobre su ubicación, pero si él la encontraba primero, podría emprender una misión de rescate y llevar al Tres Colas a un lugar más seguro. Una bestia con cola sin un Jinchuriki era un juego libre para Akatsuki, incluso con Nagato saboteando al grupo desde adentro. El collar de dientes de tiburón brilla, y. Uno de los dientes brilla más que los demás. Kuroka notó que todo el collar estaba hecho de dientes de tiburón, pero ahora brillaba verde y uno de los dientes brillaban mucho más. Naruto movió el collar, y el diente que brillaba más cambió. El hechizo había funcionado, así que Kuroka dejó de cantar. Sintió que los rastros de la magia de su tío en su pendiente se desvanecían. Eso significaba que solo podría usar la magia del tío una vez más, antes de que se agotaran todos los rastros de su magia. Parece que el diente que brilla más fuerte apunta hacia donde está el Tres Colas, dijo Naruto mientras se movía constantemente, girando sobre sí mismo, y el collar siempre brillaba en la dirección correcta. Eso era suficiente para que un hechizo localizador funcionara, y presentía que Kuroka solo podría usar un hechizo más antes de perder por completo la capacidad de usar la magia del tío. El hechizo durará hasta que estemos a 15 metros del objetivo, y los Akatsuki no van a buscar. Naruto estaba a punto de retrasar la misión unos años, pero frunció el ceño. La línea de tiempo ya había cambiado mucho. No había forma de saber si el enmascarado Madara comenzaría a moverse antes. ¿Qué tal si me das una recompensa por un poco de magia? Kuroka se acercó a Naruto y le lamió la mejilla en cuanto pudo bajar la cara hacia él. Quizás un poco de intimidad para un buen gatito. Kuroka se hizo la seductora. Sopló suavemente donde tenía saliva para que él sintiera una brisa fresca en la cara. Aunque ella no esperaba tener intimidad. Bien, los ojos de Kuroka se iluminaron cuando vio que Naruto lo estaba considerando. ¿Te parece bien un par de minutos, antes de que tenga que ir a entrenar hoy y luego tenga que ir a otra misión? Naruto propuso una idea que estaba seguro de que a Kuroka no le interesaba. Era imposible que se conformara con solo un par de minutos. Quería recompensarla, porque era de gran ayuda con el hechizo. No era una mujer muy materialista, así que hacerle un regalo no le entusiasmaría. Los ojos de Kuroka brillaban. Mientras pueda conseguir algo de tu semilla, estoy bien con cualquier cosa en este momento. No lo grites así. Naruto le dio un golpe a Kuroka en la cabeza, tirándola al suelo de cara. Le estaba dando la oportunidad de que se acostaran, pero si iba a gritar algo tan pervertido, no lo haría. No quería que su mala reputación empeorara. Kuroka meneó el trasero hacia él, levantando la vista del suelo con una sonrisa lasciva. Vamos, tienes prisa, ¿verdad? Kuroka ignoró el sermón. Naruto suspiró. No tiene sentido enseñarte nada sobre decencia pública, eres una mujer indecente y lujuriosa hasta la médula. Naruto no sabía por qué intentaba hacerle entender el mensaje. Se bajó los pantalones. Naruto. TCH. Kuroka chasqueó los dientes con fastidio cuando el papel empezó a acumularse junto a ellos, y apareció Konan. Naruto subió los pantalones en un abrir y cerrar de ojos y se giró para quedar de espaldas a Konan. Vi eso. Solo la recompensaba, ella lo buscó. Te juro que no fue idea mía. Gritó Naruto con la cara roja tras ser descubierto por alguien que no esperaba. Konan arqueó una ceja antes de mirar a Kuroka. Tiene 12 años, ¿qué te pasa? Preguntó Konan confundida a Kuroka, quien buscaba estar con un niño. Kuroka se levantó molesta porque le impedían disfrutar, pero Konan miró a Naruto.
Bueno, supongo que no es tan raro, la primera vez con Yaiko fue cuando teníamos 14 años, así que no me sorprende que los jóvenes, espera, esta mujer es casi tan mayor como yo, no hay excusa para que intente seducir a un niño de 12 años. Conan casi había justificado las acciones de Kuroka. Casi. Kuroka tenía veintitantos años y estaba intentando acostarse con un preadolescente, y aunque podía defender las acciones de Naruto ya que era joven y no había ningún estigma en que él quisiera acostarse con Kuroka, había un estigma para Kuroka por quererlo. ¿Ves? Preguntó Naruto mientras hacía un gesto hacia Conan. Oh, no me vengas con esas tonterías de 12, ambos sabemos que en realidad tienes casi 17. Kuroka puso los ojos en blanco ante la crítica que estaba recibiendo. Las cejas de Conan se levantaron detrás de su flequillo. ¿Qué? Me entrené en un lugar espiritual que existe fuera del espacio y el tiempo por un tiempo, así que Kuroka tiene razón, tengo casi 17 años. Naruto omitió la parte sobre los viajes en el tiempo, pero Kuroka tenía razón al decir que, en realidad, tenía casi 17 años en lugar de casi 13. Tenía la madurez, la experiencia y la comprensión de alguien años mayor que él físicamente. Es donde la conocí a ella y a su hermana, mi cuerpo físico se ve así, pero mi cuerpo espiritual ha envejecido un poco. Naruto explicó por qué Kuroka simplemente se negaba a verlo como el preadolescente que era. Conan pensó en ello. Entonces, ¿tienes, casi 17, no tienes 12? Preguntó Conan de nuevo, solo para asegurarse. Sí, de hecho ya casi tengo 17, y Kuroka sabe cómo me veré dentro de unos años. Naruto se alegró de que Conan pareciera creerse esa explicación. Conan se llevó la mano a la barbilla. Eso explicaría por qué es tan fuerte, pero también significa que Kuroka es el único que lo trata con su edad real. También significa que es mayor que yo cuando tuve mi primera vez, aunque, ¿dónde se ubica esto moralmente? Conan nunca había tenido que considerarlo en su vida. Físicamente, era un niño de 12 años enano, diminuto para su edad. Espiritualmente, era mucho mayor y llevaba sobre sus espaldas el destino del mundo. No es tan complicado, es mayor de lo que aparenta. No es maduro para su edad, literalmente es mayor de lo que aparenta. En fin, ¿por qué a un ninja le molesta que me acueste con un niño? ¿No son ustedes asesinos, criminales y, en general, malos? Preguntó Kuroka. Un terrorista estaba intentando darle una lección de moral. Ella era la única aquí con fundamento en cuanto a moral, ya que los únicos crímenes que había cometido fueron para sobrevivir y proteger a su familia. Esta gente mataría a cualquiera si les pagaras lo suficiente. Eso, Conan no tenía argumentos para eso. Supongo que nunca pensé en eso tampoco. Naruto no lo había considerado. Kuroka no estaba equivocado. Conan se quedó perplejo. Sí, entonces, volvamos a la intimidad Shota, por favor. Ya puedes irte. Kuroka le indicó a Conan que se fuera para poder recibir su recompensa. Conan se alejó de Kuroka. En realidad, estoy aquí porque le he dado toda la información que conozco a Tsunade, y a cambio me han concedido el estatus temporal de ninja de la hoja. Conan mostró la banda de Konoha que llevaba atada a la cintura como un cinturón. Ahora soy una genin de Konoha. Conan no estaba precisamente orgullosa de tener que empezar en el rango más bajo de ninja. Sin embargo, nunca había tenido un rango oficial como ninja, así que el único rango que podía obtener como ninja temporal era el de genin. Oh, genial. Además, ya que tú y Jiraiya Sensei me defendieron, les corresponde vigilarme para asegurarse de que no haga nada sospechoso. Esto significa que, de ahora en adelante, viviré con ustedes. Tsunade quiere que vayan a este lugar. Al parecer, hay una casa abandonada en el pueblo donde quiere que vivan mientras me vigilan. Conan no entendía la importancia de eso. Jiraiya parecía triste cuando se mencionó la casa. Casa abandonada, bueno, acaban de entrar a robar en mi apartamento, afirmó Naruto. Si era una orden de Tsunade, entonces supuso que no tenía otra opción que moverse. Eso significa que no podré compartir la misma cama contigo. Eso apesta. Se quejó Kuroka. Ambos sabemos que voy a despertarte en mi cama de todas formas. Naruto aceptó la foto de la casa que le dio Conan. Oh, reconozco esta casa. Está muy cerca de la Torre Hokage, cerca de la montaña. Lleva abandonada desde que tengo memoria, y nadie la ha comprado. Hay un par de casas abandonadas de poderosos ninjas que murieron durante el ataque del Kyuubi hace años. La gente no quería comprarlas por respeto. Naruto se sorprendió al ver una casa familiar. Pasaba por delante de esta casa constantemente de camino a las misiones diarias, y era una casita bonita. Era bastante normal.
Era una pequeña torre de almacén conectada a ella, y la casa de 2 pisos estaba construida sobre una plataforma de madera. Bueno, él la llamaba casa de 2 pisos, pero en realidad era más bien una casa de 1 piso construida sobre la plataforma, con un techo de acceso abierto y una sola habitación grande como segundo piso. No había ningún patio que cuidar y estaba justo al lado de un par de complejos de apartamentos. ¿La noche en que naciste?, preguntó Kuroka. Cierto, muchas casas estaban abandonadas la noche en que nací. Esta debe ser la casa de una familia que murió esa noche. Naruto volvió a mirar la casa de la foto. Era una casa bonita. Me parece bien todo, pero que 4 personas vivan en un apartamento de una sola habitación no funciona en la práctica. Conan se alegró de que se hubiera cambiado de tema. Ella podía decir que iba a tener muchos dolores de cabeza por culpa de este gato demonio. Capítulo 26. Era una casa bonita. ¿Por qué no está Naruto aquí para ayudarnos con esto? Koneko, usando el poder de su torre, sostenía una estantería llena de pergaminos a la espalda y la subía por las escaleras hacia la puerta principal de la casa a la que se mudarían. Le sorprendió la noticia, ya que solo la recibió cuando Naruto regresó al apartamento. Además, estaba conociendo a Conan por primera vez. Como fue en una misión para recolectar hierbas en el bosque de la muerte para el hospital, debería regresar mañana por la mañana a más tardar. Conan se sorprendió al saber que en Konoha había un lugar llamado el Bosque de la Muerte, y que allí existían hierbas raras que el hospital usaba. Al parecer, solo los chunin y ninjas de alto nivel podían entrar en ese bosque cuando no se usaba como campo de pruebas. Solo alguien del nivel de un chunin o superior podría sobrevivir estando en ese bosque solo, y ahora que Naruto era un Tokubetsu Jonin, su rango era lo suficientemente alto como para que se le permitiera tomar misiones y entrenar en el bosque solo. Misión esto, entrenamiento aquello. Koneko puso los ojos en blanco. Las misiones de los ninjas aportan más del 40% de los ingresos a una aldea y permiten que la economía funcione. Se han librado guerras sobre qué naciones se contratan para las misiones. Suna, la aldea de la arena, incluso intentó iniciar una guerra contra Konoha porque el país del viento enviaba misiones al país del fuego en lugar de a su propia aldea. Conan explicó por qué era tan importante para los ninjas completar misiones. Aburrido, asintió Kuroka. Qué aburrido. La economía es una parte sumamente interesante de la vida ninja. ¿Sabías que los genin se encargan de más del 80% de las misiones domésticas y que sus ingresos provienen de la propia aldea? Los genin hacen el trabajo pesado que mantiene la aldea funcionando y adquieren habilidades valiosas que les permiten emprender sus propios negocios. La mayoría de los genin que viven lo suficiente para alcanzar el rango chunin tienen su propio negocio o trabajan para otro ninja que también lo tiene. Conan se sorprendió al ver que estas 2 chicas parecían vivir con un ninja, pero no les interesaba en absoluto el estilo de vida ninja ni su cultura. Entonces, los genin son gruñones, y tú eres un genin, lo que te convierte en un gruñidor. Koneko señaló a Conan. Conan se sonrojó por medio segundo, antes de que su rostro se volviera neutral. Bueno, sí, soy un soldado raso de la aldea, pero solo por ahora. Mis habilidades superan con creces incluso a las de algunos de los jonin más élite que puedas encontrar. Podría luchar contra varios miles de ninjas a la vez y vencerlos. Conan no solo presumía. Era verdad. No había un solo miembro de Akatsuki que no pudiera entrar en una pequeña aldea de shinobi entrenados y destruirla por completo él solo. Incluso el más débil de ellos, Sasori, tenía un historial de destruir reinos él solo para recolectar cadáveres y convertirlos en marionetas. Deidara había borrado del mapa una parte de su propia aldea, y Kisame era un monstruo que podía convertir a las bestias con cola en mascotas si quería. Itachi había aniquilado a la mayor parte de un clan de ninjas él solo, y Kakuzu había luchado, sobrevivido y obtenido información sobre el primer Hokage, el ninja más fuerte de la historia. No me lo creo, pareces una stripper. Koneko se inclinó y abrió la puerta, antes de deslizarse por el umbral con la estantería a la espalda. Conan miró el trasero de Koneko. ¿Parezco la stripper?, preguntó Conan, dudando si ofenderse o reírse de la ironía. Suspiró y se frotó el puente de la nariz, molesta porque esos demonios felinos iban a ser sus compañeros de piso en el futuro próximo. Era una locura, y jamás se le ocurriría si no fuera vital para el éxito de su misión. Kuroka pensó en ello. La verdad es que quiero aprender más sobre ninjas. Ya sabes, los ninjas son bastante sensuales con sus técnicas de seducción. Kuroka reflexionó. Aprender más sobre el estilo de vida de Naruto la ayudaría a atraparlo. Bueno, los rangos son estos.
Kage, Jonin, Chunin, Genin y estudiante de la academia, comenzó Conan. El Kage es el rango otorgado únicamente al líder de las 5 grandes naciones. El Hokage, el Kazekage, el Mizukage, el Raikage y el Tsuchikage. Ahora mismo, solo hay un Hokage, un Raikage y un Tsuchikage. La aldea de la arena no tiene Kage, y el Mizukage no se ha decidido desde que el país del agua está en guerra civil. Conan explicó el equilibrio de poder de los Kage. Koneko ahora estaba un poco interesada. ¿Guerra civil? ¿Qué puesto ocupa Naruto? Preguntó Koneko, ya que no mencionó el puesto de Naruto. Comandante Jonin, Jonin y Tokubetsu Jonin son los rangos de Jonin. El comandante Jonin se considera el rango más alto de Jonin, y solo puede haber un comandante Jonin en una aldea a la vez. Jonin se considera el rango élite, y Naruto es un Jonin especial, ya que destaca en un aspecto de Jonin, pero no en todos. Conan explicó cómo Naruto era considerado el nivel más bajo del rango élite. El propio rango de Naruto en la hoja oculta se dividía en varios rangos, ya que la hoja oculta era una aldea bastante espectacular. ¿Y entonces cuál es el rango de los Sannin? Preguntó Kuroka. El maestro de Naruto era un Sannin, Son Jonin, y Sannin no es realmente un rango, sino más bien un título que les otorgó un hombre muy malvado, pero poderoso. Solo hay 3 Sannin, y cada uno es más poderoso que la mayoría de los Kage. No podría ni siquiera aspirar a derrotar a Jiraiya ni a Orochimaru en combate, aunque podría ser más fuerte que Tsunade. Conan solo podía compararse con Tsunade, quien quizás era la más débil de los Sannin en cuanto a poder de combate. Si se consideraba su rol de apoyo, estaba al mismo nivel que los demás Sannin. Entonces, Naruto está en el rango élite, pero no es un élite entre los élite. Tiene sentido, todavía tiene margen de mejora. Kuroka sabía que aún tenía que madurar. De hecho, ahora reúne todas las cualidades para convertirse en un Jonin. Lo he visto usar tanto el elemento viento como el elemento tierra, así que puede usar 2 naturalezas de chakra. Es excelente con el taijutsu y tiene un buen manejo del genjutsu. Conan enumeró los rasgos requeridos para la mayoría de los Jonin. Los Jonin de la hoja oculta siempre han sido los más fuertes, sin duda. Muchos ninjas legendarios provienen de esta aldea, susurró Conan, casi para sí misma. Konoha simplemente tiene estándares mucho más estrictos para lo que se considera un Jonin, afirmó Conan. Ah, así que los Jonin de esta aldea son la élite entre los Jonin de la mayoría de las aldeas. Kuroka ahora entendía por qué Naruto no era un Jonin de élite si los estándares eran tan altos. Esta aldea nunca ha usado a sus Jinchuriki para la guerra, pero incluso sin ellos, se mantuvieron firmes contra todas las demás aldeas. El primer Hokage fue el Kage más fuerte de todos los tiempos, y el tercer Hokage, en su mejor momento, fue el Hokage más fuerte de su era. Nunca pensé que llegaría el día en que caminaría por estas calles como aliado de esta aldea. Conan miró alrededor de la casa. Vio una foto del 4 Hokage y una mujer pelirroja en un tocador. Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, 2 legendarios ninjas de la hoja. Los Genin se encargan de la mayoría de las misiones en el interior de la aldea, los Chunin se encargan de una combinación de misiones en la aldea y misiones de liderazgo fuera de ella, pero dentro de su territorio. Los Jonin se encargan de la mayoría de las misiones que los llevan fuera de la tierra, a territorio enemigo. Necesitan ser los más hábiles. Conan vio a la mujer embarazada en la imagen. Estos eran los padres de Naruto. Naruto quiere ser Hokage, una meta bastante alta entonces, murmuró Koneko mientras bajaba la estantería, y el diseño de su tatuaje se redujo al dejar de usar el poder de la torre. Espera, cuéntame más sobre esta guerra civil. Le preguntó Koneko a Conan. Conan levantó una ceja. Hace años, el Mizukage inició una cacería contra shinobi con poderes de linaje inusuales, pues creía que eran demonios con forma humana. Un grupo rebelde se formó para proteger esos linajes inusuales, y actualmente libran una guerra para decidir qué grupo liderará la aldea. Conan no tenía mucho más que decir. El Mizukage ha muerto, y la alianza rebelde casi ha ganado la guerra. Akatsuki ha aceptado varias misiones para ayudarlos entre bastidores. Conan se enorgullecía del arraigo de Akatsuki en los asuntos internacionales. Puede que sea una traidora de Akatsuki en el papel, pero el grupo al que se unió en su juventud se había convertido en un grupo secreto muy poderoso. ¿Por qué te importa la guerra? Kuroka le preguntó a su hermana. Bueno, quiero decir, allá de donde venimos, ¿no hubo una guerra civil que decidió muchas cosas importantes? Naruto quiere lograr la paz mundial, así que apuesto a que le importa el ganador de la guerra civil y esas cosas.
Koneko estaba un poco preocupada por sus amigos en su mundo natal, ya que estaba segura de que su partida de Rías había causado cierta inquietud. No estaba segura de qué le había pasado a Rías, y aunque ahora odiaba a los demonios, seguía queriendo a sus amigos. Esperaba que Rías y Circex no hicieran algo que causara una guerra civil. Conan no les preguntó sobre esa declaración. Bueno, los Chunin son ninjas que demuestran talento y capacidad de liderazgo de alguna forma. Diría que aproximadamente el 50% de las fuerzas armadas de una aldea están compuestas por Chunin, el 30% son Genin, el 15% son Jonin y el 5% son Anbu, explicó Conan mientras volvía a la dinámica de la aldea. Tampoco es Jonin. Kuroka estaba un poco más interesado. Bueno, la mayoría de los Genin mueren antes de convertirse en Chunin. Diría que la mayoría muere a los 2 años de convertirse en ninja, y los que sobreviven 10 años sin convertirse en Chunin simplemente nunca suben de rango. O carecen de poder de combate, habilidades de liderazgo, o son odiados por el líder de la aldea por alguna razón. A Conan no le importaban mucho los Genin. Eran una fuente importante de financiación para un pueblo, pero normalmente eran demasiado débiles para marcar alguna diferencia en una guerra. ¿Morir? ¿La mayoría muere en 2 años? Koneko estaba un poco sorprendida. Sí, este mundo está constantemente lleno de batallas sangrientas. Solo los ninjas más fuertes sobreviven, y la mayoría de los Genin no sobreviven a su primer combate contra un enemigo más fuerte que ellos. La mitad de los Genin se retiran por heridas que no pueden curar y continúan viviendo como civiles. Conan agitó la mano mientras usaba papel volador para empezar a quitar el polvo de la casa. Formó abanicos y plumeros con el papel. Ella quería que la casa estuviera libre de polvo para cuando Naruto regresara. ¿Qué rango ocupan los animales invocados?, preguntó Kuroka. Normalmente tienen el mismo rango que quien los invocó. Si un Jonin invoca a un animal, se considera que este tiene el mismo rango que ese Jonin. Un animal invocado se considera una extensión del ninja que lo invocó. Jiraiya Sensei, Minato Namikaze y Naruto son invocadores de sapos. Conan sonrió después de un momento y cerró los ojos. Recordó su entrenamiento con Jiraiya. Se acordó de ese estúpido traje de rana que tenía que usar, y lo lindo que era. Entonces, si Naruto invoca un sapo diminuto, ¿ese sapo tiene más autoridad que la mayoría de la aldea? Koneko no estaba segura de cómo funcionaba eso. El sapo no tiene autoridad, Naruto sí, y se considera que actúa en nombre de Naruto. Por eso la mayoría de los ninjas dudan en usar animales de invocación, porque eres responsable de lo que hacen. Una invocación bien educada y respetuosa puede darte respeto, mientras que una invocación maleducada puede causarte dolores de cabeza. Conan no tenía ninguna invocación. Técnicamente también era un animal invocado. Nagato tenía un contrato con ella y su camino de invocación que le permitía invocarla en cualquier momento y lugar, y ella podía hacer lo mismo con algunos de sus caminos. Incluso podía invocar el cuerpo principal de Nagato a su ubicación con una técnica de invocación inversa. ¿Cómo se convierte un animal en una invocación? Koneko tenía muchísima curiosidad. Aparentemente Naruto tuvo que presentar documentación para que los contaran como convocados. Solo necesitas un contrato de sangre vinculante, eso es todo, y firmarlo con tus huellas dactilares. Un animal de invocación puede ser cualquier cosa, incluso otros humanos. Aún así, no es prudente obligar a los humanos a invocar animales, porque eso puede ser contraproducente rápidamente. Tampoco es conveniente ser invocada por voluntad de otro, aunque, pensó Conan mientras invocaba un pergamino de su cuerpo. Era su pergamino de invocación. Lo desenrolló y vio las huellas dactilares de Nagato y su nombre en el pergamino, lo que demostraba que podía invocarla cuando quisiera. Podía darle el pergamino a cualquiera para que lo firmara, y tendría la misma capacidad de invocarla que Nagato. Naruto necesitaba firmar este pergamino pronto. La gente puede ser invocada. Kuroka se sorprendió. Cualquier cosa con chakra, lo suficientemente inteligente como para hacer un contrato, puede ser una invocación. Yo hice este contrato, aunque solo una persona lo ha firmado. Conan dejó su contrato de invocación en el sofá polvoriento. Necesitaba que Naruto lo firmara, así que lo dejaría ahí para no olvidarlo después. La mayoría de la gente solo tiene un contrato, pero puedes firmar varios a la vez. Se recomienda no firmar un contrato con la misma mano para evitar invocar la invocación equivocada, declaró Conan. Koneko agarró su contrato del sofá y lo miró. Entonces, ¿podemos hacer un contrato y Naruto puede invocarnos cuando quiera? Koneko estaba muy interesada. Esto sonaba mucho a familiares en su mundo.
Es súper interesante que este mundo también tuviera un sistema familiar. ¿No tienes ya un contrato con él? Conan frunció el ceño y miró a los demonios felinos, ya que se suponía que ya eran invocaciones de Naruto. ¿Cómo era esto nuevo para ellos, si para empezar eran invocaciones de Naruto? Conan frunció aún más el ceño antes de soltarlo. En fin, las invocaciones no tienen por qué obedecer a sus invocadores si no quieren. Esa es otra razón por la que es arriesgado confiar en ellos. La mayoría de los invocadores forman un fuerte vínculo con una o dos de sus invocaciones e intentan invocarlas solo a ellas. Conan había visto a Jiraiya invocar sapos antes, muchos sapos diferentes, ya que tenía un fuerte vínculo con ellos en general. Tiene sentido. Kuroka no obedecería a cualquiera que la invocara. Necesitaba que le gustaran. Además, la mayoría de los ninjas que tienen invocaciones, con el tiempo se vuelven tan fuertes que son incluso más poderosos que las criaturas que invocan. Quienes se vuelven demasiado dependientes de las invocaciones, a menudo no se vuelven muy fuertes por sí mismos. Conan sabía con certeza que muy pocos de los que dependían de las invocaciones para luchar adquirían verdadera fuerza propia. Era mejor reservar las invocaciones para cuando el oponente las invocara. Así, se podía equilibrar el juego. ¿Puedes invocar dragones? Koneko tenía algo de curiosidad. Los dragones ya no existen, aunque a veces se pueden encontrar fósiles de dragones. ¿Puedes contarnos sobre el clan Uzumaki del que proviene Naruto? ¿Eran algún tipo de clan de maestros espadachines con espadas y estilos de espada legendarios? ¿Quizás invocaban animales raros o tenían técnicas super secretas que los exterminaban? ¿Quizás podían invocar remolinos con su magia de agua superpoderosa? Koneko estaba muy interesada en la historia familiar de Naruto. Sería un bonito regalo. Conan levantó una ceja. ¿Qué clase de cuentos de hadas lees? El clan Uzumaki no era famoso por nada relacionado con espadas, aunque en aquellos tiempos, todos llevaban al menos una espada, porque todos tenían una. Conan apenas podía creer que alguien pudiera soltar cosas tan raras sobre el conocido clan Uzumaki. Pero, todos los que son súper geniales usan espadas. El clan Uzumaki no era famoso por sus espadas, sino por sus técnicas de sellado, lo que los hacía temidos. Además, poseían un chakra y una fuerza vital extremadamente poderosos. ¿Y de qué hablas? ¿Magia de agua? El clan Uzumaki era conocido por su afinidad con el viento. Incluso mi amiga Nagato, que es una Uzumaki, tenía una fuerte afinidad con el viento. Vaya, Kushina Uzumaki, que participó en la tercera gran guerra, usaba afinidad con el viento, y tú trabajas para Naruto, y él también. ¿De dónde sacaste la idea de que usaban agua? Preguntó Conan con cara de confusión. ¿Cómo podría alguien ser tan ignorante del clan Uzumaki, cuando literalmente vivían con un Uzumaki? Uzumaki, remolino, afinidad con el agua. Kuroka estaba confundido. ¿No era tan obvio? Se les llamó Uzumaki porque vivían en una isla rodeada de remolinos. Seguro que muchos Uzumaki podían usar jutsus de agua, pero la mayoría eran conocidos por su afinidad con el viento. No se necesita afinidad para usar un jutsu. Es decir, Naruto no tiene afinidad con la tierra, pero se le da bien la liberación de la tierra. Conan les recordó que no se requería afinidad para usar un jutsu. La idea de que los Uzumaki necesitaran afinidad con el agua para vivir cerca de remolinos era un salto de lógica descabellado. El clan Uzumaki fue destruido por varias naciones, porque eran temidos por su fuerza general. Nunca he conocido a un Uzumaki que no poseyera enormes cantidades de chakra. Conan solo conocía a un pequeño grupo del clan. Después de todo, fueron aniquilados antes de que ella alcanzara la madurez, así que Nagato y Naruto eran los mejores ejemplos de Uzumaki para ella, y todos conocían a la legendaria Kushina Uzumaki y su belleza en el campo de batalla. Sin embargo, nunca conoció a Kushina en persona, pero la mayoría de la gente no sobrevivía a un encuentro con ella. Entonces, la mayoría de los Uzumaki fueron aniquilados. Estoy segura de que las otras naciones les robaron sus técnicas. Koneko estaba segura de que podría encontrar algunos objetos Uzumaki robados para el cumpleaños de Naruto. Conan estaba confundido. No, porque si robabas técnicas Uzumaki, te convertirías en blanco de las demás naciones. La mayoría de las enseñanzas del clan Uzumaki fueron destruidas, porque nadie quería ser el próximo objetivo. Los Uzumaki eran temidos porque poseían un poder que muy pocos no Uzumaki eran capaces de controlar. Es inútil robar el conocimiento Uzumaki si no se puede usar. Estoy seguro de que puede haber algunas técnicas del clan en las ruinas de la aldea Edie, pero no sirven para quienes carecen del chakra necesario.
Conan no estaba seguro de por qué alguien querría investigar las ruinas Uzumaki, no cuando estaban completamente destruidas para evitar que nadie más obtuviera su poder. Bueno, se decía que el tercer Raikage se había obsesionado un poco con robar el linaje Uzumaki, pero no por sus técnicas. Al parecer, los Uzumaki eran perfectos para los Jinchuriki, así que el tercer Raikage quería robar el linaje Uzumaki para poder usarlos como Jinchuriki para el 8 colas, y evitar que la bestia matara constantemente Jinchuriki y causara estragos en la aldea. Koneko arrojó el pergamino de invocación al sofá, pero luego se sentó a su lado y suspiró. Supongo que necesito una idea diferente para un regalo de cumpleaños. Koneko suspiró. Ella esperaba poder darle a Naruto alguna espada legendaria Uzumaki, o alguna técnica de agua prohibida, o tal vez algo como una invocación de dragón. O sea, con el nivel de chakra de un Uzumaki, cualquier técnica podría convertirse en una legendaria. Con el chakra de Naruto, apuesto a que podría construir un muro de tierra que rodearía un país pequeño con facilidad. No necesitas técnicas legendarias cuando tienes reservas de chakra legendarias. Conan parpadeó al darse cuenta de que Koneko acababa de mencionar un regalo de cumpleaños. Ah, cierto, debería regalarle algo también. Conan se preguntó qué podría regalarle a Naruto por su cumpleaños. Quizás podría ayudar a organizar una fiesta sorpresa para él en su nuevo hogar. Quizás podría comprar un pastel también. Koneko suspiró con fastidio. Entonces los Uzumaki son solo potencias, eso es todo, son fuertes y buenos sellando. ¿No tienen alguna invocación poderosa que pueda conseguir para Naruto? Quiero decir, esclavizaron al dios de la muerte para que trabajara para ellos, y al parecer, en algún lugar de Konoha tienen un santuario con máscaras de otros dioses y demonios que esclavizaron. Casi todos los demonios poderosos del mundo fueron sellados por el clan Uzumaki durante la época del primer Hokage. En aquel entonces, los Uzumaki eran bastante salvajes. ¿Salvaje? Sí, eran bastante emotivos y tenían un temperamento bastante fuerte. Es parte de lo que los hacía tan fuertes. El chakra responde a las emociones, y las emociones intensas te hacen más fuerte. Los Uzumaki ya tenían un chakra poderoso, y sus fuertes emociones lo potenciaban. Conan lo sabía todo sobre el clan Uzumaki. Uno de sus mejores amigos era un Uzumaki, y vivió en una época en la que los Uzumaki aún eran bastante conocidos. Tenían una terrible reputación de ser la primera persona a la que querías como aliado y la última a la que querías como enemigo. Entonces, Naruto es de un clan legendario, apropiado. En realidad, no solo pertenece a un clan legendario, sino que también pertenece a un linaje muy poderoso dentro del clan. Al parecer, su madre es Kushina Uzumaki, e incluso dentro del clan Uzumaki, poseía un chakra extremadamente poderoso que podía suprimir a los Jinchuriki de las demás naciones. Si Naruto fuera pelirrojo, apuesto a que se parecería a su madre. Conan miró una foto de Uzumaki Kushina en la pared. Ella y Naruto tenían los mismos rasgos faciales que Nagato, lo que para ella era una confirmación de que todos eran del mismo clan poderoso. Entonces, ¿cuál sería un buen regalo de cumpleaños para él? Koneko volvió al verdadero motivo de su pregunta. ¿Para qué molestarte con su clan? ¿Por qué no te concentras en lo que le gusta a Naruto como persona? Conan le dio un consejo a la joven. Como Naruto no tiene familia, quiero darle algo relacionado con su clan para que se sienta más cerca de la familia que nunca tuvo la oportunidad de conocer. ¿Acaso no todos quieren conocer a su familia? Preguntó Koneko. Conan pensó en ello. A Nagato nunca pareció importarle un comino el clan Uzumaki en su conjunto. No creo que esa mentalidad sea muy Uzumaki en absoluto. A mi amiga Nagato nunca le importó mucho el clan Uzumaki, y a Naruto tampoco parece importarle. Entonces, ¿cuándo es el cumpleaños de Naruto? Preguntó Conan. Es el día 10. Eso es en 5 días, la mandíbula de Conan se aflojó. Solo tenía 5 días para planificar una fiesta sorpresa.